Amigos míos, miren el tablero geopolítico que voy a mostrarles ahora. El silencio sepulcral y aterrorizado que resuena hoy en los pasillos del Palacio de Planalto en Brasilia es exactamente la consecuencia directa del ruido ensordecedor y de las decisiones de peso que están ocurriendo en este preciso momento en Washington. Estamos presenciando el fin de una era de ilusiones, mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encierra en despachos para redactar oficios. Desesperados, confesando el miedo irracional a una invasión militar estadounidense, la verdadera diplomacia, esa que mueve la aguja del mundo, ha cambiado de manos. El senador Flávio Bolsonaro está físicamente en suelo estadounidense, participando en audiencias públicas decisivas donde pretende pedir a Estados Unidos el aplazamiento de las brutales sobretasas sobre los productos brasileños. Él está sentado en la mesa de negociación de los adultos, donde efectivamente se está decidiendo el futuro de Brasil, y eso es muy grave y expone la columna vertebral de un gobierno en pánico. Para que entiendas la profundidad de ese abismo, necesitamos dejar una metáfora clara en tu mente. El gobierno brasileño actual está aplicando la clásica táctica del abrazo del ahogado. Lula se está hundiendo en su propio aislamiento diplomático y en sus alianzas sombrías, y trata desesperadamente de arrastrar a todo el país al fondo del océano con él, usando la excusa barata de defender la soberanía nacional. Lula quiere venderle a su base y a la prensa que lo protege la narrativa artificial de que Flávio Bolsonaro fue a Estados Unidos para vender Brasil y entregar el país a los yanquis. Pero la realidad dura, cruda y fría de los hechos es que Flávio fue a hacer exactamente el trabajo que el gobierno de Lula se negó a hacer: negociar. Porque durante el último año y medio, Lula intentó usar la vieja táctica dilatoria del Foro de São Paulo con Donald Trump. Pero la paciencia estadounidense se acabó. El gobierno de Estados Unidos se cansó de jugar el juego de humo y espejos del Foro de São Paulo, cerró las puertas al Itamaraty y encontró un nuevo interlocutor legítimo. El Departamento de Estado estadounidense ya no está escuchando a quienes consienten a las dictaduras. Está escuchando a quien realmente quiere combatir el crimen organizado y destrabar la economía, y mira el nivel de descrédito ante el mundo diplomático. La realidad tiene dos caminos muy claros y distintos en este escenario de histeria. La primera vía es el miedo real, el pavor de ver su activo más importante ser completamente desmantelado. Estamos hablando de la protección ciega al aparato del partido, los votos cautivos, el control territorial de las masas en las periferias y el esquema multimillonario de financiamiento de campañas. Son estructuras y esquemas que la inteligencia occidental ya ha demostrado que están íntimamente interconectados. El gobierno estadounidense, de manera letal, acaba de mostrarle al mundo la conexión directa entre megafacciones, como el primer comando de la capital, el PCC y el Comando Vermelho, con figuras centrales del sistema, llegando a mencionar los vínculos con el calvo del INSS. La estructura de poder en Brasil tiene cordones umbilicales con el narcoterrorismo, y es ese cordón el que Washington está a punto de cortar. Ahora, la segunda vía de esa histeria gubernamental es el intento infantil de levantar una barrera falsa de nacionalismo barato. El gobierno intenta ponerle a Trump la etiqueta de enemigo de Brasil, afirmando deliberadamente que Estados Unidos planea invadir o atacar militarmente el territorio brasileño. En la cabeza de los publicistas de Lula, crear el fantasma de una invasión yanqui generaría una reacción popular inmediata de unión en torno al presidente, aprovechándose de ese sector del electorado que cultiva un antiamericanismo crónico y ciego. Pero eso no es más que una táctica de marketing de guerrilla basada en una mentira monumental. Estados Unidos no pretende invadir ningún territorio. El objetivo de Washington es erradicar el narcoterrorismo del continente. Y la pregunta que aplasta el argumento del gobierno es simple: ¿cuál es el verdadero problema en aceptar cooperación e inteligencia de punta para combatir el narcoterrorismo de las facciones si el propio Estado brasileño falló miserablemente y no pudo hacerlo solo? Paraguay aceptó la ayuda y lo hizo. Argentina, con Milei, lo hizo. El Salvador, con Bukele, hizo la tarea histórica. El formidable escudo de las Américas fue creado justamente para eso: organizar el continente, cerrar las fronteras y sacar a patadas los intereses corrosivos de los grandes cárteles y los negocios ilícitos, los que mantienen con la China comunista y con la Rusia de Putin. Los estadounidenses no están invadiendo Brasil, están acorralando a los delincuentes.
Ahora, si el presidente de la República por casualidad ya sabe tras bambalinas que él o los suyos están en las listas de los delincuentes y de los sancionados, ahí sería un favor histórico y civilizatorio que los estadounidenses estarían haciendo al pueblo brasileño. La prueba documental de ese temor lleva el nombre de Mauro Vieira. Ahora te voy a dar la prueba documental de ese temor que lleva el nombre de Mauro Vieira. Antes de eso, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo. Nuestra comunidad no deja de crecer aquí en YouTube. En un oficio oficial del Itamaraty, enviado el 1 de julio en respuesta a las preguntas de la Cámara de Diputados, el canciller admitió la posibilidad de acción militar y uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Brasil debido a la reciente y devastadora clasificación del Comando Rojo y el PCC como organizaciones terroristas transnacionales. Y quien acorraló al gobierno fue el diputado federal Evair Vieira de Mello, de Republicanos de Espíritu Santo. Él presentó 5 preguntas letales al Ministerio de Relaciones Exteriores. Él exigió que Itamaraty informara si se realizaron evaluaciones sobre los impactos diplomáticos, económicos y de reputación de esa clasificación, si hubo interlocución con la Casa Civil y, el golpe final, si la clasificación estadounidense produciría efectos extraterritoriales sobre instituciones financieras y migratorias brasileñas, y en la respuesta, el gobierno mostró su propia desesperación. El documento de Itamaraty afirma que la medida puede tener impactos en la soberanía nacional y que la designación como terroristas no traería beneficios concretos para la coordinación entre los dos países. ¿Qué mentira colosal fue esa? Ya hemos tenido operaciones conjuntas de la Policía Federal, extradiciones y arrestos que fueron tremendamente positivos para debilitar al PCC y al Comando Vermelho. Pero la parte en la que el oficio del gobierno entrega su propia alma es cuando Itamaraty se queja de que esas acciones de Estados Unidos tienen un amplio grado de discrecionalidad debido a la amplitud de la discusión. La legislación estadounidense contra el terrorismo. Ellos están aterrados porque Estados Unidos puede, de forma unilateral, poner cualquier brazo financiero o político de esas facciones en la temida lista de la OFAC. Eso significa el bloqueo inmediato de cuentas, la prohibición absoluta de transaccionar en dólares con el sistema bancario occidental y severas implicaciones financieras, migratorias y penales. O sea, quien sea socio, abogado o financiador del Comando Vermelho y del PCC ya no tendrá dónde esconder el dinero. El Itamaraty llama a la casa de delincuentes un ataque a la soberanía porque ya no puede negociar la protección de sus propios aliados. Es el manotazo desesperado de un ahogado en plena playa pública. Ahora, si quieres saber con claridad lo que pasa en el mundo real, con un país que pierde definitivamente a su interlocutor de confianza, con los Estados Unidos de América, rompe el escudo y elige encerrarse en el sótano oscuro. Con las dictaduras y con el crimen organizado, basta mirar al Mar Caribe hoy, en este preciso momento. La advertencia que viene de La Habana es el futuro con el que Brasilia intenta coquetear. En las últimas horas, el Ministerio de Energía de la dictadura cubana se vio obligado a admitir que la red eléctrica nacional colapsó por completo de manera catastrófica y total. ¿Entendiste? Toda la isla comunista quedó en tinieblas absolutas, se fue la luz y reinó el caos. Pocas horas después, el presidente Miguel Díaz-Canel fue a X, antes Twitter, para acusar cobardemente a Estados Unidos de intentar provocar una explosión social por estrangulamiento y asfixia. El ministro de Energía cubano, Vicente de la Olari, anunció que microsistemas de emergencia estaban siendo activados solo para servicios esenciales de vida o muerte. Pero la verdad es que esta ya es la peor y la más destructiva crisis estructural que afecta a la isla desde marzo, destruyendo de una vez la educación, el transporte de suministros básicos, la infraestructura de medicamentos para la población y acabando con el poco dinero que aún quedaba del turismo extranjero. La respuesta de la vieja guardia comunista fue el victimismo de siempre. El ministro de Comercio Exterior e Inversión de Cuba, Óscar Pérez Oliva Praga, fue a CNN en cadena global a llorar sus penas, acusando las severas sanciones impuestas por Washington de castigo colectivo y llamando a la presión estadounidense genocidio.
La dictadura cubana intentó lanzar lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó, con burla quirúrgica, señales de humo, modestas, superficiales y desde hace mucho esperadas, aprobando pseudo reformas económicas laxas en su Asamblea Nacional solo para intentar engañar a los inversionistas. El gobierno estadounidense no retrocedió ni un milímetro. El mensaje de Washington es brutal. Abran su sistema político, el marxista, dictatorial, oscuro y hermético, o el país volverá a la edad de piedra. El combustible que mantenía los viejos generadores ya no entra, pues las sanciones cortaron el suministro de los países que aún intentaban proveer petróleo a la isla caribeña. Pero el agujero en esta historia es infinitamente más profundo, secreto y peligroso. Lo que los grandes medios esconden es lo que sucede en las sombras. En las últimas semanas, el cerco estadounidense en Cuba alcanzó el grado máximo de tensión militar y de inteligencia. En mayo, nada menos que el poderoso director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó de forma secreta en La Habana para reuniones de altísima tensión cara a cara con los jefes supremos de la agencia de espionaje cubana. Simultáneamente, como una demostración de fuerza implacable, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el SOTCOM, acercó su flota y se sentó a la mesa con altos oficiales militares de la dictadura en los alrededores blindados de la base naval de la bahía de Guantánamo. Los Estados Unidos de América exigieron explicaciones finales, sin espacio para el cinismo, sobre el hecho irrefutable de que el territorio cubano está albergando y protegiendo complejas estaciones de escucha y espionaje militares secretas de Rusia y China, operando justo bajo las narices de Florida para intentar frustrar y sabotear la comunicación y los intereses estadounidenses en la región. El escudo de las Américas fue activado. Washington no va, bajo ninguna hipótesis de flexibilidad diplomática, a tolerar bases de espionaje del eje chino ni plataformas operativas de narcoterrorismo instaladas y activas en su propio patio trasero. Y es exactamente aquí donde los destinos se cruzan. La agonía de las tinieblas de la isla de Cuba es el mensaje, la advertencia y el presagio. Si Cuba es la maqueta del desastre, Brasil, gobernado por las alianzas de Lula, es el objetivo central del cerco total que está en marcha en el continente sudamericano. La era del cinismo oficial terminó brutalmente. La administración de Trump se cansó de seguir jugando el ajedrez disimulado de Lula. Si el resultado de la audiencia pública en Estados Unidos y la decisión ejecutiva final en el Salón Oval son favorables a las negociaciones de blindaje económico propuestas por el senador Flavio Bolsonaro, la humillación será pública a escala mundial. El Itamaraty, liderado por el sumiso Mauro Vieira, dejará de existir en la práctica como una entidad de peso y credibilidad para el mundo libre occidental. Se va a transformar en una oficina burocrática inútil, y eso prueba por A más B la lógica perversa del Palacio del Plan Alto. El nacionalismo que Lula predica en los micrófonos es una falsa bandera. Es el orgullo patológico de quien, en el fondo, prefiere ver a su país castigado con aranceles más altos en el mercado externo, empobrecido, con inflación y aislado geopolíticamente del mundo occidental, hundiendo hacia la oscuridad y el modelo de apagón de La Habana, antes que admitir y soportar la humillación de ver a la oposición derechista cruzando fronteras y trayendo soluciones reales, multimillonarias y pragmáticas que el gobierno federal jamás podrá entregar, porque está hasta el cuello, moral y estructuralmente comprometido con los sótanos del poder. El miedo del gobierno petista respecto a las intervenciones de Estados Unidos no tiene ninguna base en la realidad de las naciones libres. Si observamos con frialdad el continente, México, gobernado por una presidenta ideológica de izquierda e históricamente no alineada al eje republicano de Trump, acepta y ejecuta semana tras semana operaciones conjuntas de miles de millones y tácticas de la DEA y de las fuerzas de seguridad estadounidenses operando dentro del territorio mexicano en absoluta coordinación con la policía local para abatir y extraditar a los líderes de los cárteles. Ecuador, bajo un gobierno de derecha, cuando vio a su nación rehén del terrorismo armado en las calles, abrió inmediatamente las puertas y cerró acuerdos militares precisos con Washington para diezmar a los criminales. Pon atención aquí. Estados Unidos no necesita y no va a lanzar bombas de bombarderos B-2 sobre el Cristo Redentor. Ellos no operan así en democracias aliadas. La cooperación es precisa y de inteligencia financiera.
La única variable, la única excepción en la que Estados Unidos utiliza su supremacía coercitiva y fuerza operativa de manera asfixiante es exactamente cuando el Estado en cuestión ya se ha corrompido al punto de negarse abiertamente a colaborar con el mundo libre, porque sus propios engranajes de gobierno ya fueron cooptados, comprados y fundidos de manera inseparable con el sistema del crimen organizado transnacional. Fue con esa precisa justificación moral y criminal que Donald Trump autorizó la implacable operación de cacería internacional contra el dictador Nicolás Maduro en Venezuela, después de que la inteligencia probó que la cúpula del gobierno bolivariano era la jefatura del cartel de los soles. Eso es lo que Irán representa y es lo que Cuba encarna hoy. El nerviosismo descontrolado y las notas temblorosas de Itamaraty revelan el pánico de una historia que Brasil intenta enterrar. El historial nefasto de las alianzas brasileñas pesa toneladas en este tablero. Existe un origen histórico profundo, sangriento y real documentado en archivos. El propio Comando Vermelho nació no por casualidad a finales de los distantes y turbulentos años 70 en las celdas de piedra de Ilha Grande, a partir de la convivencia estrecha y el intercambio de ideologías entre peligrosos criminales comunes ligados al narcotráfico y guerrilleros y presos políticos de la extrema izquierda de la época. Aquella semilla plantada formó la temida Falange que estructuró tácticas de guerrilla urbana en Brasil y evolucionó hasta lo que es hoy el Comando Vermelho. La inteligencia en Washington no tiene memoria corta. Ellos leen archivos y el canciller Mauro Vieira muere de miedo por las implicaciones extraterritoriales de la OFAC y del Departamento del Tesoro. Lleguen tan hondo que prueban el cordón umbilical conectando corbatas y cuellos blancos a los fusiles de los muertos. Ahora vamos a llegar al umbral de la implosión. El gobierno brasileño, rehén de un proyecto de poder continental rancio que colapsó, sabe que el juego de apariencias llegó a su agotamiento total. El vacío diplomático creado por la arrogancia ideológica del Palacio do Planalto fue rápidamente ocupado por aquellos que entienden el lenguaje frío y directo de Washington. La máquina estatal brasileña se está haciendo en los pantalones, porque sabe, en el fondo de sus entrañas, allá en su núcleo, que si la Casa Blanca y el escudo de las Américas deciden activar sus mecanismos institucionales y arrestar a la élite financiera y logística de los bandidos internacionales que el propio Estado alberga o a los que hace la vista gorda para no perder su corral electoral. No habrá discurso de Rede Globo, no habrá publicista político y no habrá ninguna falsa narrativa de soberanía ofendida que los pueda salvar de las esposas y del aislamiento total. La red de ilusiones está rota por la mitad. Ahora ven acá, como ejercicio de inteligencia militar y postura para las mentes clavadas en nuestra audiencia de élite. Te invito a bajar ahora a nuestra sección de comentarios para dejar registradas y cristalizadas las dos palabras clave que prueban que descifraste este expediente. Los reto a escribir con la máxima claridad escudo de las Américas o el vacío de poder. Muestren a la red de humo que existe en Brasil una comunidad que sabe exactamente de dónde viene el fuego que va a incendiar esta hipocresía. Repito, escudo de las Américas o el vacío de poder. Mis amigos, la pregunta perturbadora que se instala en el continente ya no es si los Estados Unidos de América realmente van a actuar de forma letal y definitiva contra la inmensa red de narcoterrorismo que parasita a Brasil y a América Latina. El cerco ya comenzó. La pregunta vital que definirá tu propia libertad y tu futuro en el nuevo orden es solo una. ¿De qué lado de la mesa y en qué trinchera vas a estar sentado cuando las luces de los ministerios en Brasilia empiecen a parpadear desesperadamente y se apaguen en la oscuridad? Exactamente como las luces frías y solitarias que hoy se apagan en La Habana. Piensa y responde aquí. Ahora, amigos míos, la lección innegable que extraemos de esta frialdad geopolítica es clara. Quien pierde la capacidad de comunicarse con la realidad avanza a pasos agigantados hacia la ruina. Y trayendo esa lógica a tu negocio, la regla de supervivencia es rigurosamente la misma. Hoy, la guerra silenciosa que libras en Internet no es por el mejor producto, es por la moneda más escasa y valiosa del mundo moderno, la atención de las personas. ¿Ya notaste lo difícil que es hacer que el público absorba contenidos profundos y serios? Sí, mis amigos,
La falsa sensación que nos inyectan las redes es que solo el meme superficial o el baile llamativo se vuelve viral. Es una mentira. Entiendo perfectamente tu dolor. Hace 15 años, cuando empecé en las duras trincheras de la radio y la televisión comercial, yo pensaba así, pero entendí una verdad incontestable. El mecanismo real para generar una autoridad magnética no es la suerte. Depende puramente de la fusión entre contenido de peso y una estrategia sólida. Muchos empresarios quieren reconocimiento, pero no han entendido que el juego ahora es 100% mediático. Y yo ya entendí eso generando más de 50 millones de visualizaciones cada mes aquí en la red y monetizando en dólares que valen 5 veces más. Mira el ejemplo de CIMED. Para triplicar sus ventas de manera absurda, este gigante entendió que necesitaba operar agresivamente como una empresa de medios, una industria de medicamentos. Sí, mira las tiendas Havan. El viejo de Havan se metió de lleno en internet y tú dices que solo quería llamar la atención. No, él marcó el ritmo de la narrativa de su propia historia y no deja de inaugurar tiendas una tras otra, registrando ganancias en medio del caos. Ahora, abriendo también sus empresas allá en Paraguay. Sí, amigos míos, esa es la realidad pura y dura. La identidad de tu empresa jamás puede ser tercerizada. El dueño del negocio necesita poner la cara y dictar la visión del mercado. Se acabó la época romántica de grabar con el celular en la oscuridad sin ninguna autoridad y aún así facturar. Hoy ese espacio es sangriento y exige profesionalismo de élite. Por lo tanto, si quieres construir una autoridad incuestionable y mostrar tu trabajo de manera seria, cree una inmersión práctica para guiarte en esa construcción. Necesitas hacer que el algoritmo trabaje para ti. Eso es lo que te permite cobrar más caro, tener más margen y acceder a clientes premium que antes estaban restringidos. El 12 de julio, pon atención, haré esta inmersión de forma 100% presencial, cara a cara conmigo, aquí en mi estudio en Curitiba con mi equipo profesional. Será un encuentro intensamente práctico donde te voy a orientar personalmente para que tu negocio aparezca de forma profesional y con un método letal, pero voy a ser directo contigo. Tenemos solo 10 lugares disponibles. Cuando se ocupe el 10º lugar, la puerta blindada de acero se cierra de inmediato y la oportunidad se acaba. Recuerda, el 12 de julio entonces es la última semana para que tomes tu decisión. Estoy seguro de que entiendes de lo que estoy hablando. Solo que no sabes cómo ponerlo en práctica, no sabes cómo ejecutarlo. Así que el código QR está en la pantalla ahora. Escanea con tu celular o usa el enlace seguro en la descripción y en el primer comentario fijado para ir a nuestra página. Asegura tu lugar. Escribe ahí en los comentarios "yo quiero" y te mandamos el enlace. Llegó la hora de que salgas del anonimato y vayas al frente de batalla de tu negocio, de tu empresa. Y mira lo que creamos para ti, que estás cansado de pasar una hora en Netflix o Amazon buscando una película o una buena serie. Creamos nuestro canal con recomendaciones de series y películas con una curaduría completa e impecable. Sin cultura woke, sin quejas, con títulos maravillosos para que solo te sientes y veas, disfrutes tu tiempo con la familia. Es horrible pasar muchas horas buscando algo y al final que sea una porquería. Yo acabé con ese problema. Ahora en nuestro canal de series y películas, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparece en tu pantalla. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque da trabajo hacerlo, protege tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta luego.